Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Trujillo, el tirano Trujillo, fue campeón en dos cosas. Campeón del anticomunismo, en nombre del anticomunismo mató, asesinó, torturó. Y campeón del antihaitianismo. Y en nombre del antihaitianismo hizo una de las masacres, una de las matanzas más espeluznantes de la historia dominicana. En la zona fronteriza y no solo, en todo el país. Mucho más de 20.000 haitianos asesinados. Esto a nombre de que había que defender la soberanía de una supuesta invasión en aquellos tiempos. Era una manera también de él convertirse en dictador absoluto en nombre de la defensa de la patria. Bueno, hay que decir que la campaña antihaitiana ha tenido una intensidad muy especial en los últimos años. Ha sido una campaña sistemática, fuerte, con multiplicidad de argumentos, pero sobre todo con tres grandes mentiras. El tema es que siempre se esgrime el peligro haitiano para tratar de defender los poderes espurios. La tiranía, las dictaduras, los gobiernos corruptos, cuando se ven que pueden ser desplazados, apelan al antihaitianismo. El antihaitianismo, en el caso dominicano, es una especie de sombrilla del racismo y tiene un componente muy fuerte de carácter fascistoide, neofascista, por todo lo que implica el racismo. En ese contexto, intensificada la campaña a cargo en los últimos años de la cúpula del PLD con el auxilio de los vinchos y toda esa cáfila, ahora lo quieren utilizar en una situación muy complicada para ellos, especialmente para la dictadura morada, con sus dos capos, Leonel y Danilo. Por eso también se ha estimulado, y oigan que se lo digo en el día de hoy, ese señor que responde al nombre de Ramfis, le dicen Ramfis Trujillo, es Rafael León Trujillo, hijo de Angelita Trujillo, la hija de Trujillo, el nieto de Trujillo. Lo están desencamando, sacándolo de la gaveta con un fuerte financiamiento que viene de los centros del poder. Porque eso es parte de una jugada. En primer lugar, procura que el tema corrupción e impunidad sea sacado de la agenda nacional. Y para eso se utiliza el antihaitianismo con fuerte contenido racista, ahora con el nieto de Trujillo como abanderado e incursionando en la vida política nacional. Ese es un señuelo. Ese no va aparte, pero es una maniobra. Porque lo quieren montar para asustar, además, en esa ola, en esa franja antihaitiana racista, para que muera algo de ella y lo presenten como un factor en crecimiento que puede ser peligroso, para entonces decir, bueno, si ustedes lo que quieren es un Trujillo, aquí lo tienen, o nosotros, y especialmente en ese caso, o Danilo.
porque esto coincide también con la intensificación de la campaña por la reelección. La reelección tiene dificultades, pero la repostulación, en el caso de Danilo, no me cansaré de decirlo, tiene que ver fundamentalmente con la garantía de impunidad para él. Para él la principal garantía de impunidad es permanecer en la presidencia de la República. No quiere correr riesgo, más cuando tiene una oposición interna en el partido, a la cual ha estado confrontando con él y él con ella, que le puede hacer daño si él abandona la presidencia. Todavía piensa también, aunque aquí se han dado muchos pactos de expresidente para protegerse y mantener la impunidad de todos, piensa también de esa manera, es un riesgo para él ser desplazado por un factor de oposición electoral. Entonces ahí entra el tema del PDI, que es un partido sanguijuela, sinvergüenza, que lo venden al mejor postor, lo compra el nieto de Trujillo, lo financian por abajo y lo comienzan a usar como un elemento para distraer y para asustar al mismo tiempo. Por eso es que hay que también decir estas cosas y tratar de que la gente reflexione y no se deje llevar por las maniobras engañosas. Porque aquí hay que salir, arrancar de raíz la tiranía, y para eso hay que salir de la dictadura institucional del PLD, de ese sistema de partido vagabundo y sinvergüenza que tiene este país, que todos de alguna manera se fueron pareciendo a Balaguer y al balaguerismo como continuidad del trujillismo. Y ahora quieren meter otro componente trujillista dentro del juego. Pero como el alimento es montarse en la ola antihaitiana racista, que ha sido sembrada con 3 argumentos falsos, con 3 mentiras fundamentales. Hay otras, pero 3 fundamentales, que se trata de una invasión, y no es verdad que ninguna migración en la historia de la humanidad ha sido invasión, es migración. Y la migración es un derecho de los seres humanos. No es verdad además que los inmigrantes son ilegales, eso está reconocido, son indocumentados y tienen que ser tratados como personas humanas. Y no es verdad que son cargas porque producen mucho más que lo que le da el país receptor. Entonces, eso hay que desmontarlo, hay que enfrentarlo de manera decisiva. Y hay un conjunto de organizaciones de la izquierda revolucionaria y otras que estamos dispuestos a enfrentar esa situación con todo el rigor necesario. Pausamos y volvemos. No importa que una gran parte de la sociedad dominicana encuestada le diga con claridad a los reeleccionistas que no está de acuerdo con modificar la Constitución para que se acepte la repostulación de Danilo Medina. El 67% de los encuestados de la encuesta Gallup, hoy Gallup, rechaza la reforma del artículo de la Constitución sobre la reelección. Pero de toda manera, por razón imperiosa para él, por lo que le decía, porque para Danilo estar en la presidencia es la garantía de impunidad, va a intentar por todos los medios de imponerse. Y tiene muchos medios. No popularidad. A ellos les importa lo que opine la gente, en gran medida. Él tiene 2 vías, el cambio de la Constitución y el Tribunal Constitucional. Una de las 2 va a emplear.
La del Congreso depende de que el soborno de una serie de legisladores y legisladoras en las dos cámaras le dé resultados, tantos resultados para como lograr la votación necesaria para hacer el cambio. La otra es más fácil, aunque más grotesca, la del Tribunal Constitucional. Pero recuerden, reelección para Danilo es impunidad, y más con lo que se ha planteado en los últimos meses. Danilo es el principal artífice y beneficiario de la estafa más grande que se haya hecho en los últimos tiempos, que es la sobrevaluación del contrato de Punta Catalina. Y otros casos más. Eso está ahí. ¿Qué pasa además? Que él tiene capacidad de chantaje sobre Leonel, que es su oponente interno. Y Leonel también lo que está tratando de buscar es garantía de impunidad, preferible con la presidencia, si no pactada. Ya la pactó en esta primera reelección con Danilo. No está preso. Y tiene suficientes casos para construir expedientes que lo metan preso. Entre ellos, uno muy relevante que es el de los tucanos. Pero no va a la cárcel porque hay un pacto de impunidad y ellos controlan el sistema judicial. Entonces, con esa capacidad de chantaje que tiene Danilo, lo más posible es que él se imponga en la interna y luego se lanza, teniendo en sus manos un sistema electoral bajo su control, una junta propia, una junta electoral que le responde, y además con las debilidades de toda índole que tiene el llamado frente opositor de este país, vulnerable también al bombardeo de millones, al soborno, a todo esto. Y además con la candidatura más relevante también, muy cuestionable. Todo parece indicar que un Abinader es algo como lo que pasó con Hipólito, como lo que pasó con Danilo, como lo que pasó con Leonel. Un cambio de rostro para no cambiar nada. Imagínense ustedes un dirigente político que su principal referente en los Estados Unidos es Giuliani, el ex alcalde de New York, un neofascista. Y ni hablar además sus debilidades para enfrentar la corrupción y tolerancia de corrupción que tiene su propio partido. Entonces, están además los intereses de un capital que también tiene origen oscuro, que tiene que ver con todo el tema de corrupción. Una fortuna heredada cuestionable, pero no solo. Financiamientos, porque en fin de cuentas son instrumentos de los grupos de poder que lo financian. De manera que por ahí tampoco está apuntando a un cambio para ponerle fin a la impunidad, para reducir al mínimo la corrupción o erradicarla. No. Ese cambio está por otra vía. Y lo he dicho muchas veces y lo reitero. La vía de un cambio de cierta profundidad está en la democracia de calle. No hay democracia electoral, no hay libertad electoral. Hay un poder absolutamente corrompido y corruptor, controlado de la presidencia de la República y desde la cúpula del PLD. Entonces, es altamente riesgoso apostar a lo electoral para el cambio en la República Dominicana. Porque en eso tenemos ya cuántos años. Y ustedes vieron las últimas dos elecciones. Las últimas dos elecciones en que se impuso Danilo. Las dos cuestionables. Y la última peor aún. Entonces esperen toda esa capacidad de trampa, toda esa capacidad de corrupción para hacer todo lo posible para no salir de la presidencia y no arriesgarse
a ser juzgado, a caer en prisión. Por eso el reclamo de juicio tiene que ser un reclamo de la base de la sociedad, que acorrale al gobierno. No solo respecto a él, sino todo su equipo, el gobierno en sí mismo. Pero eso apunta además contra toda esa partidocracia corrompida. La demanda de fin de la impunidad es una demanda que toca un problema estructural del sistema actual en la República Dominicana. Entonces, es ahí que hay que apuntar. Y ya para cerrar, antes con una breve pausa, vamos a completar esa ruta. Pausamos y volvemos. Cuidado. Con ese cuadro que hemos descrito, de verdad que el desafío es enorme. Es un reto, yo creo que como nunca en la historia. Y por eso se está haciendo un enorme esfuerzo desde el poder, en una combinación también con las partes débiles, blandas, de todos estos movimientos que se están desarrollando y especialmente de Marcha Verde, para frenarla, sacar de la agenda, como le decía al principio, el tema corrupción e impunidad. Los grandes medios están en eso. Atacar con el silencio, evitando la actualidad de los reclamos. Y eso requiere retomar las movilizaciones, retomar las calles, con fuerza, pero apuntando. Es decir, en la medida, las movilizaciones demuestran que el fin de la impunidad tiene una muralla en estas instituciones, en este sistema judicial, en este gobierno. La movilización tiene que apuntar hacia objetivos políticos. Y ahí es que algunas fuerzas se culipandean, como dicen, ¿no? Porque está clarito, hay que hacer un gran esfuerzo por crear una situación distinta en el país, que no permita que se impongan unas elecciones con estas reglas de juego, bajo el mando de este gobierno, bajo un comando del fraude y de la corrupción. Y eso requiere requebrajar esta institucionalidad. Y eso solo puede hacerse desde las movilizaciones multitudinarias. Eso hay que hacer para que eso sea efectivo y no nos metan en la trampa. Hay que hacerlo antes del 20. Y por eso los grandes medios, los partidos políticos tradicionales, que como yo le decía ayer, están muy diezmados. Fíjense que incluso los principales candidatos no sobrepasan en la primera encuesta el 20% cada uno. Y la diferencia entre ellos es poca, lo que indica que están erosionados, están gastados. Pero quieren crear el escenario, cuando impongan el escenario electoral, todo se decide entre ellos, independientemente de que hay una parte grande de la sociedad que no crean que por ahí se puedan lograr cosas de significación. Así que hay que aceptar definitivamente este desafío y hay que hacer un gran esfuerzo para que los cambios posibles puedan lograrse para hacer un proceso electoral competitivo, democrático, con rasgos fuerte de libertad, de ejercicio de sufragio. Tiene que definitivamente sacar del poder a esta gente antes de que lleguen esos comicios que pintan ser de los más viciados en la historia reciente de la República Dominicana. Nos tenemos que despedir, estamos ya en el borde del tiempo y le damos un fuerte abrazo, recomendándole estar mañana aquí en este espacio donde se puede decir y se dice cada día lo que otros y otras no se atreven a decir. Muchas gracias, fuerte abrazo y hasta mañana.
Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.